¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, estamos en la Torre de Aragón, en lo alto de Molina de Aragón. Si veis al fondo, se ve toda la muralla del castillo, que ahora iremos a ver. Y Molina de Aragón tenéis que saber que es un pueblo que está situado en la provincia de Guadalajara, que fue fundada por los andalusíes, construida a partir de un yacimiento andalusí, como ya he dicho, en el siglo que comprende el siglo X al XII, ¿vale? Fue residencia de los reyes de Aragón y, como veis, siempre fue el mirador entre una provincia y otra. Nos hemos subido hasta aquí arriba porque queríamos ir a lo que es el castillo, pero me he equivocado y hemos subido todo el camino de tierra hasta aquí, hasta la Torre de Aragón. Tenéis que saber que creo que no lo hemos entrado todavía, la entrada es gratuita y a la una hay una visita guiada que cuesta alrededor de unos 2-3 euros. Y ahora pues vamos para adentro. La torre es una torre vigía que está protegida por una pequeña muralla y completaba la defensa del castillo. Estaba unida a él por un camino cubierto que hoy está completamente desaparecido. Pero bueno, que también hemos llegado por ese camino. El hecho de que hubiéramos venido por aquí es porque luego vamos a ir al Tajo, y cuando vine aquí con mi hijo me resultó curioso y muy bonito ver toda la muralla. Entonces siempre me quedó pendiente volver y ver el castillo. Y aquí tenemos a María Ángeles posando para la foto, como siempre. Y como veis, aquí está la evolución de la torre, las murallas que he comentado antes, que ya no están, que han desaparecido. Y aquí estas escaleras suben arriba del todo. Y lo que tenéis que saber, que para subir arriba cuesta 4 euros. Aquí es donde supongo que cargando esto se escondían, yo qué sé. Vamos a mirar. Madre, mirad. No sé si se ve, pero esto es bien profundo. Las escaleras de la torre, de las murallas, que es donde hacían la vigilancia, y como veis ahí arriba estarían las habitaciones y se vería lo que vamos a ver ahora. Se va a ver todo el valle, supongo. Vamos a ver. A ver, mirad. Qué impresionante. Siempre pues eso, los castillos forman parte de la historia y son bonitos de ver, pero siempre he pensado que nunca dejan de ser como una casa más, ¿no? Pero también de la época. Bueno, que sepáis que desde las torres, bajando este camino, pues se llega a lo que es el castillo. Si no, tenemos que ir hasta abajo, coger la carretera, pasar un poquito lo que son las murallas y volver a entrar. Entonces ahora estamos en debate a ver qué hacemos. Yo creo que, bueno, si vamos andando, la bajada bien, pero luego la subida nos va a costar. Entonces nos han recomendado que bajemos con el coche. Como veis, hemos bajado con el coche, hemos bajado aquí al aparcamiento que hay aquí. Hemos bajado desde la torre, hemos rodeado todo lo que es la muralla y lo hemos dejado aquí. Entonces, ahora tenemos que buscar la entrada que está para allá y subir a lo que es la entrada del castillo. Cuando lleguéis a este punto tenéis dos opciones: o seguir recto y hay una entrada que hace así, o coger este camino de aquí y salvar la vida. Así que nosotros vamos a ir por aquí. Con cuidado, no venga ningún coche, claro. Nada, una vez rodeada la muralla, después de haber rodeado lo que os he dicho de la carretera, el camino nos lleva pues a la entrada. Y como os he dicho antes, pues eso, camino, carretera, pero no era plan de ir por el arcén. Entonces nos hemos venido por donde hemos visto y aquí tenemos la entrada del castillo, que me parece que la entrada son 4 euros. Creía que no, pero
Sí, sí, hay que pagar, como todo. De repente me he quedado hablando solo y mis amigas que se me han perdido. ¿Dónde están? Igual he encontrado un príncipe. Pues que no los encuentro, ¿dónde están? Vamos a seguir buscando, no sé dónde. No hemos llegado a entrar al castillo y ya se me han perdido. Pues como no las encuentro, me voy a entrar yo me voy solo a la entrada, claro. ¿Qué voy a hacer? Ya llegarán, ¿no? Pues viajeros, nos lo hemos encontrado cerrado. Supongo que habrá que ir a la oficina de turismo, comprar la entrada y será una entrada guiada, porque si no, ¿cómo se comprende que llegues a la entrada y esté cerrado? No se entiende. Dios, no la hemos encontrado. ¿Qué estabais haciendo? Se estaban haciendo fotos. Nada, pues yo aquí esperando. ¿Queréis saber una noticia? ¿Qué ha pasado? Está cerrado. Nada puede estar cerrado. Bueno, pero ya veis, como está cerrado, lo que se me olvida decir es que este es uno de los castillos más grandes de Europa, pero como no sabemos si hay que ir a la oficina de turismo o no a sacar la entrada, no vamos a entrar. Así que vamos a seguir viendo el resto del pueblo. Os digo siempre, viajeros, venir informados, recopilando datos, cómo se cogen las entradas, pero bueno, que es que a mí no me ha quedado mucho tiempo. Así que ahora vamos a por el abuelo y a ver qué encontramos. Como veis, hemos decidido volver por la carretera para no bajar por la tierra. Cuéntanos, María Ángeles. Muy bien, que se lleva el paraguas, el aire. ¿Qué te ha parecido el castillo por dentro? Muy chulo. No lo hemos visto, claro, por eso le pregunto. La capital del señorío de Molina se encuentra situada a 139 kilómetros de Guadalajara capital. Según las crónicas romanas, serán los celtíberos los que aportan cierta identidad a la ciudad, poblándola durante varios siglos. Un periodo de desolación transcurre en la zona hasta la llegada de los musulmanes y la creación de los reinos de taifas en el siglo XI. Es entonces cuando la ciudad de Molina aparece bajo el mandato del rey Abel Galbón, tributario de Zaragoza y Valencia y buen amigo de Rodrigo Díaz, el Cid, según aparece en el Cantar. Esta ocupación culmina en 1129, cuando Alfonso I el Batallador conquista el territorio. En 1369, Molina pasa a integrarse en el Reino de Aragón. Es Enrique II el que da el señorío al francés Bertrand du Guesclin, como recompensa por su ayuda en el fratricidio de Montiel. Los molineses no son partidarios de este acuerdo y entregan la ciudad a Pedro IV de Aragón, quien se alza con el poder durante 6 años, hasta 1375, fecha en la que la localidad cambia de nombre, pasando de Molina de los Caballeros a Molina de Aragón, que aún se conserva. Un siglo después se repite la historia, cuando Enrique IV decide otorgar el señorío a Beltrán de la Cueva, y los molineses se alzan en armas y consiguen normalizar la situación. Poco tiempo después, Isabel la Católica concede el privilegio de que Molina siempre pertenecerá a Castilla. Es a comienzos del siglo XVI cuando comienza la época de esplendor de Molina y su desarrollo, debido al aumento de población y a la explotación de sus numerosos recursos. Y así se llega a la actualidad, cuando Molina se presenta como una ciudad renovada, moderna. Bueno, viajeros, como veis ya hemos llegado, pero la situación es la siguiente. Llevamos 2 horas buscando el lugar. El lugar es fácil, yo lo recordaba fácil la primera vez que vine, llegas a la carretera, coges un camino de tierra y tal, pero lo sé ahora, porque ya os digo, llevamos 2 horas, buscando este sitio. Se llama la Cascada del Molino, ¿Por qué repito esto? Porque hemos ido a un montón de sitios y todos nos indicaban en otro lugar, una cascada, un puente, y no era donde queríamos venir. ¿De acuerdo? Entonces, por fin hemos llegado, después de 2 horas metidos en el coche, pero ya es por cabezonería, ¿sabes? Y ahora vamos a ver este sitio que es espectacular y a meter los pies,
sí hay valor, claro, porque el agua está helada. Perdón, viajeros, se llama Paralejos de las Truchas. Tenéis que ir al pueblo de Paralejos de las Truchas. ¿Cómo que no me llames a mí, Por eso se he buscado más la OMI, porque se le decía a su abuela. Bueno, venga, jovencita, venga para acá. Tampoco así. Llámame por mi nombre. Venga, a ver. ¿Fría, fría? Está muy fría, ¿verdad? No, está fresquita. Venga, de una, sin miedo. Oye, hay que ir con cuidado por las piedras. Transparente. No jodas. Te lleva el micrófono, no fastidies. Lo lleva. Sí, no me lo he quitado, lo llevo puesto y además está grabando. Sí, Espera, no, chico, pasa ahí. Está fría, ¿eh? Uy, para la circulación, Venga, deseamos algo. el deseo, Sí. hablado, escrito o interno. ¿Ya lo pidió? Ya lo pidió. Tocarse la frente. Está fría, ¿eh? Está fría. Está como para meterse entero. No. ¿Verdad? Ay, bendita Dios. El Tajo decide. Madre, te quedas aquí, pajarito, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde quieres ir? Salvaje. ¿Ya salimos o qué? Sí. ¿O que no te vas a meter más? Oh, me cago en la... Y yo también lo haré. A ver, ¿qué atreves? Claro que me atrevo. ¡Ah! Bueno, aquí tenemos el banquete. 200 euros el menú. Comiendo a las 4:30 de la tarde. Pero bien. ¿A qué sí, María Ángeles? Vamos, qué aventura, viajeros. Ya sabéis, disfrutar de la vida. Vamos a mirarlo por arriba, a ver qué tal, cómo se ve. Y a ver, vamos a verlo. Estoy súper emocionado, la parte de arriba. Vamos, viajeros, aquí, con lo fría que está el agua. Qué súper salto. Me podría haber tirado de cabeza, pero todavía no quiero que os quedéis sin Paco el viajero. Y ahora vamos para abajo. Complicado, que es bajar. Subir es fácil, pero bajar hay que ir haciendo equilibrios. Bueno, viajeros, y después de largo día tan maravilloso, tan divertido, tan frío en el agua y con las vistas de Molina de Aragón, damos por terminado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, un me gusta, suscribiros y darle like. Y sobre todo, disfrutar de la vida y sonreír.